Cápsula número 7. Quiebre de la democracia, el régimen militar y la transición a la democracia en Chile. A partir de mediados de la década de 1960 y con mayor fuerza durante la siguiente, se produjo una serie de golpes de Estado que determinaron la instalación de dictaduras militares en América del Sur. La mayoría de estas, en principio, fueron apoyadas y en ocasiones sustentadas económicamente por Estados Unidos, además de la enorme cantidad de recursos que este país destinó a operaciones de sabotaje y propaganda política. Las dictaduras fueron propiciadas por militares formados en las escuelas de las Américas y por la introducción, de la doctrina de seguridad nacional. La mayoría de estos regímenes militares presentaron características comunes derivadas de su adscripción a similares corrientes ideológicas que pretendían suprimir aquellas reformas que habrían llevado, según ellos, al caos interno, para lo cual era necesario eliminar cualquier tipo de oposición. Entre estas características encontramos la supresión del Estado de Derecho, prohibición de los partidos políticos y de cualquier forma de participación democrática, utilización de la censura a los medios de comunicación, uso de la violencia política y violaciones a los sistemas de derechos humanos. En Chile, el 11 de septiembre de 1973, se produce el golpe militar que significó la interrupción de la vida democrática durante esa mañana. Radios controladas en su mayoría por los militares informaban a la comunidad su accionar mediante bandos. Durante el mismo 11 de septiembre, aviones, tanques bombardean La Moneda y el presidente, según los medios oficiales de la época, se suicida en el lugar. A partir de ese momento, los militares van a controlar toda la capital y el país. El gobierno se concentra en los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros. En un principio, la presidencia de la Junta sería rotativa, cosa que no se llevó a cabo, y en junio de 1974, el general Pinochet asumió el poder ejecutivo como jefe supremo de la nación. El 17 de diciembre de 1974 fue nombrado presidente de la República. En menos de un mes, toda la institucionalidad democrática fue suprimida. El 12 de septiembre se declararon interinos a todos los empleados de la administración pública. El 17 se canceló la personalidad jurídica de la Central Unitaria de Trabajadores. El 24 se disolvió el Congreso. El 1 de octubre se designaron rectores delegados en todas las universidades. El 8 se declararon ilícitos y disueltos todos los partidos de la UP. El 11 se decretó en receso a todos los demás partidos. El 22 se declaró la reorganización a todos los servicios públicos. Como resultado de estas y otras medidas, a fines de 1973, unas 15.000 personas perdieron sus trabajos en la administración pública. Otras 30.000 en los 2 años siguientes, y en las universidades unos 3.000 funcionarios, 1.000 académicos y casi 20.000 estudiantes fueron expulsados. Se restringieron severamente las libertades fundamentales, como la libertad de desplazamiento de prensa, de asociación, etc. A la vez se detiene a los principales dirigentes políticos de la izquierda en centros de detención como el Estadio Nacional, el Estadio Chile, la isla Dobson y Pisagua, entre otros. Se realizaron allanamientos, enjuiciamientos, relegaciones, destierros y exilios. El quiebre de la democracia en nuestro territorio ocurre además por la falta de diálogo entre los sectores políticos, una profunda crisis económica, la existencia de grupos violentos de extrema derecha y extrema izquierda y la influencia de la Guerra Fría. Debemos recordar que la Guerra Fría fue un conflicto que durante la segunda mitad del siglo XX dividió el mundo en 2 bloques. En uno de ellos, el bloque capitalista y el bloque socialista. El capitalista, liderado por Estados Unidos,
y la Unión Soviética respectivamente. El capitalismo, ¿cierto? Debemos recordar que es un sistema económico basado en la propiedad privada, la libertad de mercado y la no intervención del Estado en la economía. El socialismo, que es un sistema de organización política, económica y social, en el que la propiedad es colectiva y administrada por el Estado. Existieron además, desde el año 1960, tres proyectos políticos excluyentes, cada uno con ideas diferentes. Por una parte, nos encontramos a la derecha, fuertemente contraria al socialismo y al comunismo, representada por Jorge Alessandri. En el centro, propusieron ayudar a los sectores populares y la clase media a través de la creación de organizaciones sociales, representada por Eduardo Frei. Y la izquierda, por otra parte, proponía cambiar el sistema capital por uno socialista. Su mayor referente fue el presidente Salvador Allende. Se genera, como dije anteriormente, una polarización de la sociedad a causa, ¿cierto?, de estos partidos políticos excluyentes. Y además conlleva a tener una crisis económica. Desde 1971 se venía desarrollando una gran crisis económica causada por el desabastecimiento y la inflación. Para enfrentar la crisis, el gobierno de Salvador Allende creó la Junta de Abastecimiento y Precios. El golpe de Estado de 1973. Con el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, realizado por las Fuerzas Armadas y Carabineros, se produjo un quiebre en la democracia a poner fin de manera violenta al gobierno de Salvador Allende e instalar una dictadura. Uno de sus antecedentes principales, ¿cierto?, y hecho simbólico, es el bombardeo de La Moneda, antes mencionado, en el año 1973. Podemos resumir entonces el golpe de Estado causado por la falta de diálogo, crisis económica, existencia de grupos violentos y la influencia de la Guerra Fría. Se instala entonces una dictadura militar que realizó reformas económicas y políticas, pero además represión y violación a los derechos humanos, que genera movimientos de oposición a la dictadura y la defensa por estos derechos humanos. Se puso fin a la dictadura militar con un acuerdo nacional para retomar la democracia a través de un plebiscito en el año 1988, que logró con él en las elecciones del 89 el retorno a la democracia y con ello un consenso sobre el valor de la democracia y la defensa de los derechos humanos. La dictadura, ¿cierto?, se puso fin en el año 1988, donde se realiza un plebiscito como una consulta ciudadana para preguntar por la continuidad, ¿cierto?, de Pinochet por 8 años más, esta era la opción del sí, o terminar con la dictadura y llamar a elecciones presidenciales y parlamentarias, la opción del no. La segunda opción ganó con un 54.7% de los votos, lo que inició un periodo de transición a la democracia. El primer movimiento social que hizo frente al régimen militar fueron las diversas agrupaciones, organizaciones e instituciones que se fundaron en Chile desde 1974 en adelante. En torno a la problemática de la violación de los derechos humanos, en su inmensa mayoría, las instituciones estuvieron integradas por sacerdotes, abogados vinculados con las distintas iglesias y las organizaciones sociales y muy destacable por mujeres de familiares de las víctimas de la represión política. En 1980 existían diversas instituciones fundadas por la Iglesia en apoyo a las familias de las víctimas por la depresión.